¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este su canal de Gladiador Apóstol. Eh, Algunos días no pude hacer videos porque, pues, me siento un poco malito de mi boca, un poquito con unas ulceritas, pero, pues, no tiene mucha importancia. A ver si no algunas palabras que hable no me entienden. Procuraré tratar de ser lo más claro posible. Eh, pues ya me estoy mejorando de una breve irritación en la lengua. Bien, hermanos, me da mucho gusto saludarlos. También les agradezco mucho a todos mis hermanos en la luz que se han suscrito, y los que no lo han hecho, los invito, se suscriban y también me compartan mis videos y que me den un like, porque ese like les ayuda a mi canal, y también, así como me ayudan, pues también hacen que crezca este canal, ¿verdad? Y me alientan inclusive para poder seguir hablando de estos temas muy importantes, muy interesantes, que son metafísica pura, metafísica avanzada, a la vez un análisis a conciencia de nuestra Biblia sagrada, las Sagradas Escrituras, la enseñanza real, verdadera, de nuestro gran amado Maestro Jesucristo y otros maestros ascendidos en la luz. Entonces, como dice el título de mi canal, el objetivo realmente es poner una reflexión en la mesa, ¿verdad? Para que todos ustedes, eh, pues analicen, ¿verdad? Analicen sin, obviamente, dar a entender, o sea, la intención, el propósito de que ustedes se alejen de su religión, no, para nada. Ustedes pueden continuar con su religión, pero van a ampliar mayor sus conocimientos, la profundidad verdadera de la enseñanza de nuestro amado Maestro Jesús, ¿verdad? Y otros maestros de la luz, como Buda, como Krishna, como Pitágoras, como Hermes Trismegisto, ¿eh? Bien, hermanos, entonces vamos a comenzar el tema de hoy. El tema de hoy es una continuación realmente de el video anterior, el último video, que creo que lo hice el día jueves o viernes, refiriéndose a las enseñanzas perdidas de Jesús. Eh, Realmente todos los videos que vienen a continuación van a ser de las enseñanzas perdidas de Jesús, porque son muchas, mucha información. Eh, y también van a ser mantras, ¿verdad? Decretos, todo lo práctico para que nosotros vayamos mejorando en nuestra vida diaria, limpiando nuestra alma, saldando nuestro karma. Es práctico, ¿verdad? La práctica de la llama violeta, que ya hemos hecho en varios videos. Pero de aquí en adelante vamos a abundar más sobre las enseñanzas perdidas de Jesús. Como dije en el video anterior, ¿qué hizo realmente el Maestro Jesús de los 12 a los 30 años? Que son, pues, prácticamente 17 años de ausencia, ¿verdad? Que no nos hablan en las Sagradas Escrituras realmente, porque si nos hubieran hablado, pues yo creo que la Biblia, la que tenemos en nuestros días, serían, yo creo que como 1000 Biblias, ¿verdad? Si de por sí es muy extensa y nos habló en parábolas y no, pues nos cuesta trabajo comprender la profundidad, pues imagínense si nos enseñaran, si eh, escribieran o nos mostraran en las Sagradas Escrituras lo que hizo realmente el Maestro Jesús. Pero como dije en el video anterior, ¿por qué ocultaron esa enseñanza? ¿Por qué el Vaticano las escondió? Pero bueno, eso ya lo comentamos. Vamos a entrar en materia. Eh, el- Existen desde hace, qué sé yo, como 15 o 20 o 30 años o más, han existido varios investigadores, ¿verdad? Investigadores serios, con profundos conocimientos de varios países del mundo, han ido a ciertos lugares a donde se han encontrado textos sagrados, pero también además han seguido ciertas pistas, ciertas rutas, eh,
de lo que se consideró y investigando ciertos documentos, tratando de investigar más a fondo hasta dónde viajó Jesús, el gran maestro. Y se ha demostrado, se ha comprobado, que viajó hacia el oriente, realmente. Y en esos años, ¿verdad?, que no han sido registrados en las Sagradas Escrituras y cuyas enseñanzas están expuestas en varias obras o cuyos libros eh, los religiosos le llaman apócrifos, ¿verdad? Y que son realmente son las llamadas enseñanzas perdidas de Jesús. Eh, Esas enseñanzas, hermanos, realmente son lo que en este canal vamos a ir explicando y que ya lo hemos hablado realmente. Lo hemos hablado, pero no muy a fondo. Hemos hablado del karma, la reencarnación, eh, qué somos realmente, la conciencia crística, la presencia yo soy. Y más adelante hablaremos lo que es la alquimia. Esas son las enseñanzas que realmente dijo el Maestro Jesús. Pero ahorita nada más las menciono. No es la intención de este video ahorita explicar a detalle porque nos llevaríamos días, horas incansables. Por el momento nos vamos a enfocar a lo siguiente. Eh, Como decía hace un momento, hubo numerosos viajeros, numerosos investigadores y fueron a un lugar que se llama Ladakh. Muchos de ustedes a lo mejor no lo han escuchado. Es una provincia o una región que está cerca de Cachemira o pertenece a Cachemira en la India. ¿Qué significa esta palabra Ladakh? Curiosamente, hermanos, significa Ladakh, tierra de pasos elevados. ¿Coincidencia? ¿Verdad que no? Pasos elevados. O sea, estamos hablando de la elevación en la luz, ¿verdad? Bueno, pues muchos de esos escritores han oído mencionar y han revisado en esos textos que en esa región de la India existe mucha enseñanza mística y oculta. Esa región pertenece a la cordillera de los Himalaya. ¿Eh? Y en ese lugar de Ladakh hay textos budistas y leyendas. Encontraron, hermanos míos, leyendas eh, a donde se habla de Jesús. ¿Cómo? Dirán, pues sí, se habla de Jesús ahí en ese lugar, Ladakh, en la India, ahí en Cachemira. Y no nada más en Ladakh, también Jesús estudió y enseñó en el Nepal, en el Tíbet y en Persia. Imagínense, hermanos. Bien, algunos nombres de estos escritores, ustedes van a decir, bueno, ¿y quiénes son estos? Pues ahí les va, hermanos. Comencé a investigar y hubo unos escritores, y ustedes lo pueden comprobar, que se llaman Swami Avedananda. Este es un investigador, por el nombre seguramente es de la India, ¿verdad? Swami Avedananda, Nicolás Notovich y Nicolás Roerich. Ustedes lo pueden investigar, investiguen estos escritores y verán que es cierto lo que les digo. Hay textos comprobados y ellos, al investigar, encontraron que, repito, había textos budistas y había leyendas que hablaban o que hablan de Jesús, más bien. Bueno, ellos vieron y tradujeron dichos textos, los cuales están reproducidos en esa obra, en esos textos. Aparte de las enseñanzas de lo que contienen, eh, todo lo demás que el Mesías haya podido dar a los pueblos por los que viajó, no han podido ser sacados a la luz hasta ahora. Imagínense, hermanos, no los han sacado a la luz. ¿Por qué? O sea, como que esos textos fueron reservados y ninguna religión ha hablado de eso. Ninguna religión. Ninguna que existe en la tierra
ha hablado de eso. ¿Por qué? ¿Por qué no han hablado? Bien, hermanos, existe, en conclusión, existen muy poca duda, ¿verdad? Que esas enseñanzas previas de Jesús eh, no existan. Esto es indiscutible e indudable. Esas enseñanzas se dieron en secreto, ¿sí? Y cuando hablaba el Maestro Jesús en aquellos tiempos, decían que eran secretos, pero ¿para quién? No es cierto. Era la enseñanza para toda la humanidad, para ti y para mí, para todos, porque todos somos hijos de Dios, todos somos luz, solo que nuestros pensamientos negativos, nuestro subconsciente, el ego en el subconsciente nos traiciona, pero realmente la enseñanza del gran Maestro Jesús fue para todos. Bien, hermanos míos, estas enseñanzas, que según eran en secreto, son de vital importancia, como les digo, para todos y cada uno de nosotros. Abundan muchas pistas, hermanos, sobre la existencia de esos textos. Para aquellos que tienen ojos, quizá los que me vayan a escuchar me van a juzgar y criticar, van a decir que estoy mal, ¿no? Pero como dice el mismo Maestro Jesús, para aquellos que tienen ojos para ver, que vean. Y muchas veces, eh, teniendo la Biblia sagrada, las Escrituras sagradas enfrente, el Nuevo Testamento, ¿sí? Está la verdad en nuestras propias narices, realmente, maestro. Realmente tenemos la verdad en nuestras propias narices al estar leyendo la Biblia, estar viendo, pero solo que no la comprendemos a profundidad. Van a ver lo que les voy a comentar a continuación. Están las pruebas, se las voy a presentar ahorita, las pruebas contundentes, hermanos. Miren, nada más hay que abrir un poquito la mente y reflexionar. Ahora bien, hermanos, fíjense nada más. Jesús fue un maestro, ¿sí? También fue un sanador, ¿sí o no? Sanaba enfermos, curaba enfermos. También hacía milagros. Bueno, hacían milagros para que cuando uno no conocía el conocimiento de la verdad, el poder de la alquimia, dice, no, pues es el Hijo de Dios. Claro, yo no digo que no, sí, pero realmente como nosotros, y menos los que en aquellos tiempos que andaba toda la multitud, toda la gente, miles de gentes que lo seguían, pues claro que para ellos dicen, no, pues esto es increíble lo que hace. Entonces para ellos decían que eran milagros. ¿Mm? Pero la mayor parte de su misión era la enseñanza. O sea, sí hacía milagros, sí sanaba, pero la mayor parte de su misión en toda esa región, ¿sí? Era la enseñanza en las ciudades, en los pueblos de Galilea, en las sinagogas, en las pues, tierras más allá del río Jordán. Y más tarde, diariamente, hablaba en el templo de Jerusalén, ¿sí o no? Está escrito en la Biblia. La gente se asombraba realmente por lo que enseñaba. Era una doctrina del amor y hablaba con una autoridad superior, con una autoridad como no se escucha en nuestros días a nadie, ningún sabio, ningún erudito, ninguno que se crea el mejor de toda la humanidad, no. Y entonces eso sorprendía a la multitud, ¿verdad? En lo que enseñaba. Pero, pero, ¿qué dirán, hermanos? No sé si sabían que el gran maestro Jesús no sabía ni leer ni escribir. No sabía leer ni escribir. Y entonces, pues yo digo, y ustedes estarán de acuerdo conmigo, ¿qué importa si no sabía leer ni escribir? Al tener el poder, la autoridad divina, al ser la luz, pues saber leer o escribir no era nada. ¿Por qué? Porque ya Él era el todo, ya era el Cristo. Sin que nadie le enseñara a leer y escribir, podría leer y escribir. ¿Qué le impidía? ¿Verdad? Por cuando tú y yo, como hermanos en la luz,
alcancemos nuestro nivel de cristiandad, pues hasta, aunque tú no estudies un idioma, inglés, francés, alemán, no sé, los idiomas que existen en la humanidad, al tener el poder de la cristiandad vamos a saberlo todo, no nos impide nada. Así le sucedía al gran Maestro Jesús. Todo era fácil para él, todo lo tenía con una visión divina, con una visión de mucha luz, de gran amplia sabiduría, de amplios conocimientos profundos de lo que realmente somos tú y yo. Y él mismo hablaba con suprema autoridad porque estaba consciente de lo que era. Era Dios mismo en acción. Como dice el gran maestro Saint Germain, ahí donde quiera haya vida está Dios en acción. Pero más si es el Cristo, pues es una gota de Dios. Es el Hijo de Dios. La mente suprema, la sabiduría suprema, ¿verdad? Entonces, eh, pero otra cosa, hermanos, aunque no obstante, imagínense, no sabían escribir, no obstante de todo lo que hablaba, ¿sí? Eh, predominaba más el número de veces que de todo lo que enseñó Jesucristo, pero curiosamente, sorprendentemente, hay un número muy pequeño de versículos que digan exactamente lo que fueron esas enseñanzas, ¿sí? Muy, muy reducido el número de versículos que hablen de esas enseñanzas realmente que el gran Maestro Jesús enseñaba. Dice muchas cosas, pero hay cosas que no están en esos versículos de varias enseñanzas, no están en la Biblia. Y ahorita se los voy a demostrar con hechos, hermanos. No con esto estoy juzgando de decir, no, pues Jesús no dijo esto, o estoy juzgando la Biblia sagrada. No, 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 hermanos, que no se malentienda, porque la Biblia es un texto verdaderamente sagrado, es una enseñanza de lo que realmente somos, la esencia de la vida que es la luz, y del poder que tenemos tú y yo como hijos de Dios. En algunos relatos se describe a Jesús enseñando durante horas, ¿sí o no, hermanos? Y sin embargo no se incluye ni una sola palabra de lo que dijo. Por ejemplo, aquí vienen las pruebas, hermanos, y ustedes lo van a comprobar en la Biblia, todo lo que les voy a decir aquí a continuación. Cuando alimentó a 5,000 personas, la gente que hacía tiempo que estaba allí, lo suficiente como para sentir hambre. O sea, la gente, cuando el Maestro Jesús decide alimentarlos, estas personas, esta multitud, miles de personas, ya estaban ahí. 5,000 o más personas ya estaban ahí. Cuando él comienza a hablar, dar su sermón ahí y da la gran enseñanza profunda, eh, pues ya había muchas horas, era el tiempo suficiente como para que todas las personas tuvieran mucha hambre. ¿Sí o no, hermanos? Si tú y yo nos estamos horas desde temprano, digamos, esperando a una persona que nos va a dar una plática, ¿no? ¿Y qué decimos? Ay, ya se hace hambre, ¿verdad? Ya tenemos hambre. Comienza a chillar el estómago, ¿verdad? Tenemos hambre. Pero parece que Jesús entonces habría comenzado muy temprano. Dice, y en la Biblia dice, hermanos, aquí les digo textualmente lo que dice la Biblia. Dice, y continuó hasta que el día estaba ya muy entrado, entre comillas, muy entrado. ¿Qué significa ya muy entrado? Que ya está cayendo la noche, ¿no? Esto está en Marcos 6:35. Compruébenlo, hermanos. Entonces, ¿esto qué nos lleva a pensar? Debió estar diciendo algo muy importante, ya que la multitud estaba como, como hechizada, muy adentrada, muy concentrada, que no le daba importancia al hambre, pero sin embargo, pues tú mentalmente no le das importancia al hambre, pero físicamente tu organismo te pide de comer, ¿no? Y, y dice, y no se marchó al caer la tarde, ni siquiera, fíjense, ni siquiera para ir a buscar alimento. O sea, las personas no le dijeron a Jesús, maestro, momento,
vamos a ir a comer, tenemos hambre, ¿verdad? Cuando el Maestro Jesús se da cuenta, fíjense, hermano, fíjense bien, el Maestro Jesús, conmovido de ellos, él no sentía hambre, porque era el Cristo, era un ser de luz, o es un ser de luz, más bien, el Divino Maestro. Pero imagínense, se mueve a compasión y es cuando él comienza a multiplicar 5 panes y 2 peces y los alimenta. Perdón, me lastimé mi herida. Los alimenta, ¿sí? En otro video voy a decir cómo es ese poder de multiplicar los panes y los peces. Eso ya entrará en un tema que a lo mejor pasará mucho tiempo cuando hablemos de la alquimia. Esa es una cosa muy elevada, que solo un maestro en la luz puede hacerlo. Pero nosotros no debemos sentirnos que nunca lo vamos a llegar a poder hacer. Después que saldemos karma y avancemos en la luz, aprendamos a amar y perdonar, vamos a comenzar a convertirnos en Cristo y cuando ya se convierte uno en Cristo, comienza uno a adquirir poco a poco ese poder, esa facultad de la alquimia para hacer cosas milagrosas. Perdón, pero eso será otro tema. Bien, continuando, hermanos. Pero fíjense bien, en ninguno de los 4 evangelios en la Biblia relatan este episodio. Lo dice nada más que multiplica los panes y los peces. Pero se menciona lo que Jesús dijo, pero con la excepción del comentario de Lucas. O sea, todos los demás no dicen, digamos, en sí, dicen nada más que los alimentó, ¿verdad? Pero no dicen las palabras que les dijo a la multitud, que estaba muy profunda, de tal forma que se olvidaron de comer, ¿sí? Pero el Maestro Jesús se percata y es cuando multiplica los peces y los panes para alimentarlos. Pero ninguno de los textos, excepto Lucas, dice un poquito ahorita lo que les voy a decir. Ninguno de ellos, los demás evangelios, dice de qué palabras le estaba diciendo a la multitud, que la multitud estaba tan adentrada, tan profundizada, tan interesada, y que se los olvidó comer. Sin embargo, el Maestro Jesús se vio la inquietud porque tenían hambre. Mire, Lucas dice que no vivió en esas épocas de que Jesús les habló del reino de Dios. Fíjese bien, dice, Jesús dice, les habló del reino de Dios, ¿sí? Esto está en Lucas 9:11. Nomás dice, Jesús les habló del reino de Dios, pero hasta ahí les habló del reino, pero ¿cómo es el reino de Dios? Nomás dice que les habló del reino de Dios. Es como si yo ahorita te digo, hermano, Jesús era, midía 1,90, era de complexión delgada, cabello largo, tez oscura y todo. Y ya, y eso, ya te hablo de él. Pero ¿quién es él? ¿Verdad? Así, así nomás. Pero nomás dice, Jesús, dice Lucas, y Jesús les habló del reino de Dios. Y nomás se limita a eso. ¿Pero de qué les habló? No lo dice. Ahí está una prueba, compruébenlo, hermanos. También Lucas relata el hecho de que cuando Jesús caminaba con los discípulos por el camino a Emaús, ese famoso camino que decía al pueblo de Emaús, dice, comenzando con Moisés y pasando por todos los profetas, él les explicó los pasajes de las Escrituras que se referían a él. O sea, él mismo les explica del pasaje de las Escrituras que se referían a él. Eso lo dice en la Biblia, en los Evangelios, ¿sí? Pero dice, les explicó de los pasajes. ¿Qué les explicó? Nomás se dice, les explicó de los pasajes, pero ¿qué realmente les explicó? Eso no está escrito en la Biblia, en los Evangelios, en ninguno. Dice que les explicó, pero ¿qué les explicó? Compruébenlo, hermanos. Y esto está en Lucas 24:27. Compruébenlo. Tampoco aquí se relatan los pasajes o se da explicación alguna de Mateos, Marcos y Lucas informan que Jesús se sentó a comer, ¿sí? ¿Con quién se sentó a comer? Con muchos publicanos,
¿Se acuerdan quiénes eran los publicanos? ¿Sí? Realmente los publicanos eran de los fariseos, pero también les llamaban publicanos a los fariseos que se sentían, o sea, creían que estaban limpios de corazón y de alma, o sea, que eran las personas bondadosas, nobles, que según ellos se sentían los más grandes conocedores de Dios y se lo aplicaban, ¿sí? O sea, por decirlo así, los buenos en nuestros días eran los publicanos y los malos eran los pecadores, ¿sí? Y se sentó con el fin de aprestarles a que se arrepintieran. Esto está escrito en la Biblia. Está en Mateo 9:10 al 13, Marcos capítulo 2 del versículo 15 al 17, Lucas capítulo 5 del versículo 29 al 32. Pero otra vez lo mismo, hermanos, compruébenlo. Se sentó a comer y para hablar y decirles arrepiéntense, nada más. Pero arrepiéntanse ¿de qué? ¿De qué? Si yo te digo, hermano, arrepiéntete de robar, ya te estoy diciendo de robar. O arrepiéntete de matar, ya te estoy diciendo de matar. O arrepiéntete de juzgar, de criticar, te estoy diciendo. Pero aquí nomás dice, para que se arrepintieran. ¿De qué se van a arrepentir? O sea, hay que profundizar, hay que ver qué. Y aquí es donde vienen las enseñanzas que más adelante, todas estas cosas que no se hablan en la Biblia Sagrada, ¿sí? Son las enseñanzas perdidas de Jesús, que son más adelante, voy a ir explicando punto por punto, hermano, ¿sí? A lo mejor no soy perfecto, a lo mejor se me van a escapar muchas cosas, ¿verdad? Pero es precisamente los próximos videos que los invito a ver mi canal y se suscriban, porque vienen las verdaderas enseñanzas de Jesús, el gran maestro Jesús. Además de lo que ya está explicado en la Biblia, vienen las verdaderas enseñanzas de Jesús. Lo que no quisieron mostrar en la Biblia Sagrada, lo que esconde el Vaticano, todo eso. Bueno, dice, más adelante, hermanos, en Lucas podemos leer que la hermana Marta, por otro lado, fíjense, la hermana Marta, María, o sea que Marta era hermana de María. Y dice, María dice, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Esto está en Lucas capítulo 10, versículo 39. Compruébenlo, hermanos. Dice, oía su palabra. ¿Pero qué palabra? ¿De qué se trata esa palabra, hermanos? Nomás dice en la Biblia. Dice, sentándose a los pies de Jesús, o sea, o sea, María, se sienta a los pies de Jesús a escuchar su palabra. Pero no dicen qué palabra, qué hablaba, de qué hablaba, qué le decía cuando estaba Marta sentada a los pies del Maestro Jesús. No, no lo dicen, nada más escuchaba su palabra y ya, hasta ahí se corta. Pero no explica nada, de qué palabra se trata. Lucas 10:39. Compruébenlo, hermanos. Y una vez más, los evangelios guardan silencio sobre lo que el gran maestro enseñó en esas ocasiones. Al menos existen 12 o más pasajes en los evangelios que muestran a Jesús enseñando, pero que no registran sus palabras. No dicen la palabra, ¿qué? ¿A qué se refiere? ¿De qué hablaban? ¿Cuáles eran esas enseñanzas? Les voy a mencionar por último para concluir, ¿sí? Ya con eso terminamos, hermanos. Ustedes compruébenlos, se los dejo de tarea, compruébenlo ustedes mismos. Unos capítulos a donde menciona la Biblia, pero no hablan de qué, nomás de la palabra, dice esto, pero hasta ahí, no hablan más, no explican. Pues precisamente toda esa enseñanza que no explican son los textos y las enseñanzas que descubrieron los investigadores allá en aquellos pueblos de la India, cerca de Cachemira. Ya les mencioné que se llama Ladakh. Bueno, en Persia, en Ladakh, en India, en Nepal, el Tíbet y Persia. Y algunas otras regiones por ahí. Bueno, ahí les va la lista, hermanos. Tomen nota, ¿sí? En Mateo 9:35, en Marcos 6:6, en Mateo 3:63, capítulo 13, versículo 54, en Marcos capítulo 6, versículo 2,
En Mateo 16, capítulo 16, capítulo 16, versículo 21. En Marcos capítulo 8, versículo 31. Marcos capítulo 1, versículo 21. En Lucas capítulo 4, versículo 31. En Marcos capítulo 1, versículo 39. En Lucas capítulo 4, versículo 44. En Marcos capítulo 2, versículo 2. En Lucas capítulo 5, versículo 17. En Marcos capítulo 2, versículo 13. En Lucas capítulo 2, versículo 46 y 47. Capítulo 4, versículo 15. Capítulo 5, versículo 3. Capítulo 6, versículo 6. Y finalmente en Juan capítulo 4, del versículo 40 al 42. Y debe haber más. Esto es lo que comencé a analizar y a estudiar, investigar. Y por eso también, por esa razón, en estos días no había hecho videos, porque estuve analizando, investigando, buscando literatura en la Biblia y llegué a descubrir todo esto. Bien, hermanos míos, hermanos en la luz, los invito de veras que lo investiguen, compruébenlo, vean en esos versículos y verán que no se explica más. No me dicen la palabra y dijo esto, pero no dice más. La Biblia no explica más. Y ninguna Biblia, hermanos, van a encontrar esto. Solo las enseñanzas perdidas de Jesús las van a encontrar en los textos sagrados. Y ya ha habido ya varios libros que han descubierto, yo he investigado también que han escrito muchos escritores de las enseñanzas perdidas de Jesús. Y esas enseñanzas perdidas de Jesús, básicamente, fundamentalmente, están basadas en lo que ya estamos platicando en los videos anteriores. Karma, reencarnación, amor y perdón. Claro, se dice fácil. Y los 7 principios hermenéuticos o herméticos del el gran maestro Hermes Trismegisto. Todas las enseñanzas de Buda, de Krishna, de todos los grandes seres en la luz, del maestro Saint Germain, del maestro Morya, Kutumi, todos los hermanos, los maestros ascendidos en la luz, con los que ahorita está el gran maestro Jesús como líder Mishain, ángel Misha, ángel de la unidad, en los planos superiores. Todas esas enseñanzas son las mismas, pero esas no fueron plasmadas en la Biblia. Compruébelo, hermanos. Pero eso es lo que vamos a ir enseñando, ¿sí? No nada más lo que dice la Biblia, sino que las enseñanzas perdidas de Jesús. Por tal motivo, les recomiendo, hermanos, se suscriban a mi canal, de verdad. Vienen grandes enseñanzas que enseñó el gran Maestro Jesús y que no están incluidas en la Biblia y que son prácticas y que tú, así como yo, nos las tenemos que seguir practicando para que evolucionemos en la luz, seamos cada vez mejores y logramos ir eliminando karma, saldando karma, limpiando nuestra alma con el rayo violeta del Espíritu Santo y cuando nos vayamos de este mundo, ocupemos planos superiores de luz, los planos etéricos y, ¿por qué no?, los planos espirituales y divinos. Con esto, hermanos míos, hermanos en la luz, me despido de ustedes, reiterándoles se suscriban a mi canal, compartan mis videos, denme like porque esos likes también me ayudan mucho a mi canal y para los que ya están suscritos les agradezco mucho y sigan estando al pendientes porque vienen muchas enseñanzas perdidas del gran Maestro Jesús y nos las vamos a practicar. Vienen miles de videos, hermanos. Bien, me despido de ustedes, hermanos en la luz, enviándoles muchas bendiciones. Les deseo lo mejor de lo mejor en todos los aspectos de la vida y esperando verlos nuevamente en mi canal. Ad Majorem Dei Gloriam.